¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Especialista Responde. Hoy nos vamos a concentrar en la hipertensión arterial. Tal como otras enfermedades crónicas, son uno de los principales factores de riesgo, en este caso para el COVID-19. Esta patología consiste en un aumento de la presión mantenida en el tiempo, la cual puede provocar problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, esto entre otros. Bueno, queremos justamente conversar al respecto y saber cuál es la conexión con el coronavirus y la forma en que deben cuidarse los pacientes frente a esta pandemia. Para eso vamos a tomar contacto esta hora con el doctor Pablo Pedreros. Él es cardiólogo de la Clínica Santa María. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por... ¿Cómo le va? A ver, doctor, comenzar preguntándole por qué. ¿Por qué tendríamos que pensar que la hipertensión arterial va a generar que una persona sea más susceptible al COVID-19 o no necesariamente a contagiarse, pero sí que la formación de la enfermedad y cómo se va a desarrollar en esa persona podría ser más grave que en alguien que no tenga que no sea hipertenso? Perfecto. Mira, dentro de los pacientes que se han contagiado con COVID, se ha visto que hay varios grupos de pacientes que tienen algunos factores que hacen que la enfermedad sea más rápida y que hacen que estos pacientes tengan una probable evolución de mayor gravedad. Se sabe que este virus, el COVID, necesita un receptor para inocular su material genético dentro de la célula, y este receptor se llama una enzima convertidora de angiotensina 2. Y esa enzima convertidora de angiotensina 2 está aumentada en los pacientes que son hipertensos, aumentada en los pacientes que son obesos, aumentada en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, diabetes, por ejemplo. Esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, eso es como un vasodilatador natural que tenemos nosotros en el cuerpo y que hace el contrapeso con el aumento de todos los factores propios que hace que aumente la presión arterial. De tal manera que los pacientes hipertensos la van a tener aumentada, pero también pueden tenerlo aumentado los pacientes que son prehipertensos, con sobrepeso, por ejemplo. A ver, doctor, entonces, en ese caso, ¿podríamos decir que estamos dándole mayor oportunidad al virus que vaya a la célula de los pacientes que tienen hipertensión o los que podrían ser hipertensos? Exactamente. Mira, esta enfermedad es bien radiable, tiene dos fases. Una fase inicial, que es la fase de replicación viral. Yo me contagio con el virus del coronavirus y enseguida el virus va a ir a buscar esos receptores. Al buscar esos receptores, infecta la célula, aumenta la replicación en forma veloz y por mientras el paciente que está contagiado empieza a generar anticuerpos. Entonces, entre la velocidad que el paciente replica, o sea, el virus se logra replicar, versus la velocidad que el paciente tenga de generar los anticuerpos que lo defiendan, en ese balance va a estar la severidad de la enfermedad. De tal manera que los pacientes que son hipertensos, que tienen mayor cantidad de estos receptores, que son la llave para que el virus entre a la célula, van a tener una evolución mucho más agresiva de la enfermedad y por lo tanto van a tener una posibilidad de hacer una enfermedad más grave con la consecuencia final que es la afección respiratoria y todo eso. Claro, y la capacidad de respuesta va a ser más lenta también. Doctor, lo quiero invitar a que vayamos de inmediato a revisar nuestra primera gráfica al respecto, a ver, para saber aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, qué es lo que deberían hacer respecto de los cuidados o los tratamientos que llevan a cabo constantemente si es que llegaran, por ejemplo, a ser positivos. Ahí tenemos la primera gráfica. A ver, los pacientes que padecen hipertensión... es que esas son las cosas que teníamos que hablar. Y una cosa importante, disculpa que no alcanzaba a leer el monitor. Los pacientes hipertensos, una de las grandes preguntas que tienen que hacer con respecto al tratamiento. El tratamiento en general, como está contemplado dentro de receptores, dentro de todo este asunto de la angiotensina, receptor de la angiotensina, la enzima que la modula, tienen mucha incertidumbre por si deben suspenderlo o no. En general, todas las sociedades de cardiología actuales han recomendado por ningún motivo suspender el tratamiento ni modificarlo. Y gracias a Dios actualmente ya tenemos trabajos que han demostrado que los pacientes que consumen el tratamiento, que toman distintos tipos de tratamiento, ya sea bloqueadores de los receptores de angiotensina, como el losartán, el valsartán, telmisartán, o medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, lisinopril, captopril, yo les digo los nombres para que los pacientes entiendan. Sí, claro. Que son eso, no influyen estos medicamentos en el aumento de la mortalidad de los pacientes.
Por lo tanto, vale la pena conservar el tratamiento, que es lo principal, mantener el tratamiento que están tomando y no suspenderlo por ningún motivo. Doctor, una de las principales preocupaciones de aquellas personas que sí han dado positivo para el COVID-19 es cómo se va a desarrollar la enfermedad en cada uno de ellos. Sabemos que cada individuo reacciona de manera distinta, pero puede haber complicaciones y eso es a lo que más se le teme. ¿Cuáles son las probabilidades entonces que un paciente con alta presión arterial pueda generar complicaciones respecto de uno que no tiene esta enfermedad de base? A ver, el paciente con hipertensión arterial sí es un paciente de mayor riesgo. Se ha visto en los estudios, los primeros estudios iniciales en China, donde se originó esta enfermedad, que el porcentaje de pacientes hipertensos era mucho mayor en la gente que entraba en la UCI o que caía con falla respiratoria. Hay modelos matemáticos predictivos y se sabe, por ejemplo, que el paciente hipertenso es como si a un paciente sano le sumáramos 10, 20 años de edad con respecto al riesgo de mortalidad o hacer la enfermedad más grave. Por lo tanto, este paciente que es hipertenso debe cuidarse. ¿Cómo cuidarse? Monitorizar la temperatura, evaluar si tiene compromiso respiratorio, no perder la evaluación del paciente y saber que esta enfermedad tiene una evolución más o menos larga. O sea, no solamente la primera semana, sino que hasta el día 14 estar pendiente de no tener compromiso respiratorio, no tener mayor temperatura y estar pendiente. En caso de que el paciente tenga dificultad respiratoria, compromiso de estado general, vale la pena consultar en servicio de urgencia y ver qué es lo que está pasando. Desde ya le pedimos a la gente que nos envíe sus consultas y ya tenemos preguntas desde el público. Doctor, vamos de inmediato con la primera. A ver, dice Marianela Olivares, tengo 59 años, soy hipertensa y sufro fibromialgia en etapa severa. ¿Cuáles deberían ser sus cuidados, doctor? Esa pregunta es muy importante, muy interesante. Mira, Marianela, el hecho de ser hipertenso, uno tiene que cuidarse. Ya vimos que no hay que suspender los medicamentos, pero la fibromialgia, que son dolores generalizados, los pacientes habitualmente toman antiinflamatorios. De los numerosos estudios que se han hecho en esta etapa, se ha visto que el ibuprofeno, como un antiinflamatorio, aumenta la concentración de los receptores AC2. Y probablemente este efecto del ibuprofeno sea un efecto clase, es decir, todos los medicamentos antihipertensivos que conocemos, ibuprofeno, ketoprofeno, en fin, de los distintos medicamentos, pueden aumentar la concentración de estos receptores y por lo tanto hace que la enfermedad sea una enfermedad más veloz y más agresiva. Pacientes que tengan dolores crónicos o fibromialgia, lo recomendable es cambiar los medicamentos y tomar paracetamol, que se sabe que no influye en la evolución de la enfermedad. Complejo, doctor Aquello. Vamos con otra pregunta. Nos escribe, en este caso, Mariane Aravena. Nos dice, buenas tardes, ¿es cierto que hay algunos medicamentos para tratar la hipertensión que están contraindicados para la enfermedad del COVID-19? Esa pregunta sigue siendo muy buena y es la que hacen todos los pacientes. La evidencia que tenemos hasta ahora y la recomendación mundial en todas las sociedades cardiológicas del mundo es que los pacientes con hipertensión arterial deben mantener el tratamiento. No existen actualmente medicamentos antihipertensivos que se haya demostrado o que se haya visto que influyen en forma negativa con la enfermedad. Importante también, doctor, entonces que tengan claro que el tratamiento debe mantenerse. Ahora bien, tenemos también algunos consejos para poder entregarle a la gente que está en cuarentena y qué es lo que debería hacer en sus casas mientras debe permanecer encerrados. Vamos de inmediato con esa gráfica y cuáles son los pacientes entonces. Para empezar, controlar la presión, por supuesto, en su casa, doctor. ¿Qué más? Claro, la idea, bueno, en general, controlar la presión. Al paciente hipertenso, ya dijimos, no discontinuar ni cambiar el tratamiento y no realizar o no someterse a situaciones en las cuales pueda tener una descompensación de la hipertensión arterial. Es decir, mantener la dieta saludable, no aumentar el consumo excesivo de sal, no aumentar el consumo de alcohol, porque fíjense que si tenemos un paciente hipertenso que se ofrecen situaciones en las cuales pueda subir la hipertensión arterial y tenga una descompensación de la hipertensión, ya sea crisis hipertensiva o pueda tener una complicación subsecuente de esto, como un infarto, un accidente vascular, vamos a estar tensionando y llevando al paciente a urgencia en una situación en la que sabemos que evidentemente todos los servicios de urgencia, los hospitales, las clínicas están muy tensionados con este tema del COVID. Ahora, ¿qué pasa con la dieta, doctor? Porque esto también nos ha llevado a comer no necesariamente lo más sano.
Claro, o sea, la cuarentena en general nos ha llevado a aumentar el consumo calórico, ha aumentado el consumo de sal, por lo tanto los pacientes hipertensos tienen que tener especial cuidado en esto y la idea, como dice ahí también el gráfico, es realizar actividades de ejercicio en forma diaria. Al realizar ejercicio en forma diaria yo voy a estar eliminando calorías, voy a estar eliminando sodio también, que es bastante importante, y voy a someter a mi organismo a una situación de estabilidad en la cual la presión arterial evidentemente no va a aumentar. Sobre todo porque, aunque no nos demos cuenta, nos movemos mucho menos. O sea, ya no hay que salir al almacén de la esquina a comprar algo. Tal vez hay mucho menos movimiento físico que lo que teníamos antes. Doctor, tenemos más preguntas del público. Vamos de inmediato con José Alarcón, que nos dice: tomo losartán, lo que usted mencionaba recién, una vez al día de 50 miligramos. ¿Tengo que tener algún cuidado especial? ¿Soy más propenso a contagiarme? El losartán es de los medicamentos bloqueadores del receptor de angiotensina, junto con el valsartán y el iversartán, en fin. Todos esos medicamentos ya se han estudiado y se han visto que no producen más riesgo, igual que los otros medicamentos, en contagiarse. Las personas no van a tener más probabilidad, el hipertenso no tiene más probabilidad de contagiarse y el tipo de tratamiento que tenga tampoco va a tener más probabilidad de contagio. Pero evidentemente un paciente que es hipertenso debe tener mayor cuidado para evitar estas cosas. Sigue el interés por parte del público, doctor. Vamos con la siguiente consulta. A ver, nos dice Luis Donoso: si tengo hipertensión, pero mis exámenes y electro están bien, ¿cuál es la posibilidad de que la enfermedad me dé más fuerte? Lamentablemente, una cosa es la hipertensión arterial tratada y bien tratada, como la tiene don Luis Donoso, y otra cosa es que el hecho de que yo sea hipertenso, como tengo esta mayor concentración de mis propios antihipertensivos, que son estos receptores que descomponen la angiotensina, que son la enzima convertidora de angiotensina 2, que es justamente el receptor del virus, como tienen mayor concentración, independiente de eso, el paciente hipertenso va a tener más probabilidad que el resto de las personas de hacer una evolución de la enfermedad más agresiva. Por lo tanto, hay que cuidarse más. Doctor Pedreros, muchísimas gracias por haber respondido a nuestras consultas y las consultas del público. Por supuesto, agradecerles también a quienes nos han estado escribiendo al respecto. Queremos agradecerle y, por supuesto, dejar abierta la posibilidad de enviarnos consultas. Hacemos una brevísima pausa. Ya estamos de vuelta, no se vayan. Y ya estamos de vuelta en El Especialista Responde. A ver, queremos seguir conversando y tratando de aclarar dudas. Cada día que avanza la enfermedad del coronavirus, nos damos cuenta que existen nuevas informaciones. Y esto muy rápido, convengamos que es una cooperación y colaboración mundial respecto de un solo tema. Pero cuando una afirmación se transforma en un mito, cuando lo que conocemos hasta ahora puede que sea o no real, queremos justamente hablar al respecto y estamos junto al doctor Alejandro Guerra, médico de la unidad de paciente crítico de la Clínica Ciudad del Mar. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, doctor. A ver, comenzar respecto justamente de esto. Cuando pensamos en lo que es el COVID-19 y la cantidad de información, investigaciones constantes que se están realizando, lo veíamos sin ir más lejos con la Organización Mundial de la Salud, que hasta ahora nos decía que había que desinfectarlo todo. Bueno, pero en las últimas informaciones dice que no, que esto de rociar los lugares públicos, por ejemplo, las calles, las veredas, las plazas, no es necesario. A ver, ¿qué son las afirmaciones más comunes que le llegan a usted respecto de las preguntas y las dudas que podría tener la gente si es o no verdad lo que están realizando? Sí, mira Carolina, yo creo que es súper importante aclararle a todos los espectadores, un poco volver a entender cómo se contagia el coronavirus. El coronavirus se contagia a través de las secreciones que todos emitimos o eliminamos por la boca y que contagian a otros individuos cuando les caen a la boca, a la nariz o a los ojos. El coronavirus no atraviesa la piel, no se contagia a través de alguna superficie del cuerpo. Por lo tanto, el punto es que hay que evitar que el coronavirus llegue a nuestra boca, nariz u ojo. A ver, eso es básicamente. Doctor, vamos de inmediato entonces con nuestra gráfica. En ella tenemos algunas preguntas de las más comunes que nos han llegado respecto de cómo podemos contraer esta enfermedad. Número 1, ¿hay algún riesgo de contagio a través del pelo o la barba? ¿Se puede alojar el virus ahí? Mira, como el coronavirus se puede quedar en contacto con cualquier superficie que uno la toque y que se contamine. Si yo tengo una barba y tengo coronavirus en mis manos y me toco la barba, mi barba va a quedar contaminada con coronavirus. Sin embargo,
no es a través de la barba que va a ingresar al cuerpo. El problema va a estar si yo después toco, manipulo mi barba, me rasco la nariz, me rastrego los ojos, y por lo tanto uso mis manos para transportar coronavirus desde cualquier parte de mi cuerpo, la barba o lo que sea, hacia, lógicamente, las zonas de mucosas, que es por donde ingresa el virus al cuerpo. Ahora, los funcionarios de la salud, en la gran mayoría, hemos tomado alguna conducta de precaución general. Yo habitualmente uso barba, pero para la pandemia estamos sin el uso de barba, justamente para disminuir las posibilidades de que las mascarillas no se fijen bien, de que no tengamos de repente una picazón, nos queramos rascar y corramos el riesgo de contaminarnos con coronavirus. Doctor, justamente usted lo decía, los trabajadores de la salud, y hemos visto muchos videos en los cuales muestran el que hay que dejar los zapatos en la entrada de la casa, sacarse la ropa, ducharse, pero ¿eso solamente corre para los trabajadores de la salud o cualquiera de nosotros que debe salir de su casa? Sí, mira, recordando siempre que el contagio es a través de la transmisión directa de las secreciones, o podría ser un virus que esté en una superficie, yo la toque con mis manos y esas manos las lleve a la boca, nariz u ojos. Claro, cualquier superficie que tenga coronavirus podría ser potencialmente contaminante. Sin embargo, la probabilidad de que yo toque las suelas de mis zapatos y de ahí toque mi mano, mi nariz o mis ojos es baja, es poco probable. El coronavirus hay ciertos estudios que hablan de cuánto tiempo puede sobrevivir sobre ciertas superficies. Se dice que en situaciones in vitro el coronavirus podría durar hasta 2 o 3 días en superficies como plásticos o acero inoxidable. Por lo tanto, de verdad hay que tener ciertas precauciones sobre las superficies con las que estamos en contacto, pero de ahí a que rociar antisépticos o rociar detergentes en las superficies vaya a barrer con coronavirus y eso vaya a impedir que nos contagiemos, la verdad es que probablemente no va por ahí la precaución principal. Siempre lo más importante es evitar que, aunque yo toque coronavirus, y nosotros en la práctica clínica tocamos mucho a los pacientes que tienen coronavirus, lo más importante es no hacer que esa mano contaminada llegue finalmente a mis mucosas. Y eso requiere el lavado de manos y evitar justamente estar tocándose la cara cuando uno tiene, lógicamente, las manos contaminadas. Claro, tratar de ser consciente que cuesta tanto porque uno no se da cuenta todas las veces que se toca la cara en el día a día. A ver, con eso entonces queda claro que el punto 3 que teníamos en nuestra gráfica hablaba de paquetes, del diario, por ejemplo, sobre todo en esta época de cuarentena que mucho delivery se hace, está llevada a pedidos a través del teléfono o sitios web para la entrega de alimentos o de mercadería. Vamos de inmediato a la siguiente gráfica que habla respecto de los pacientes que son positivos, contagian entonces a través de las mucosas, ya nos decía que sí, a través de los estornudos, la tos o las flemas. Ahora, pacientes con o sin síntomas, nos referimos a los asintomáticos, ¿van a contagiar de igual forma? Mira, el coronavirus es contagioso en gente que no tiene síntomas, pueden contagiarlo. Ese es el principal problema por el cual no hemos podido detener la expansión del coronavirus. Gente que está infectada y que no tiene síntomas, contagia a otras personas sin saberlo. Sin embargo, la probabilidad de contagiar aumenta mientras mayor es la carga de virus que yo elimino a través de mis secreciones. Y en ese sentido se piensa que los pacientes que están sin síntomas tienen una carga viral menor que aquellos pacientes que desarrollan síntomas, aumentan la cantidad de virus que acumulan en sus secreciones y por lo tanto probablemente la probabilidad de infectar aumenta mientras mayores son los síntomas del paciente. Pero los pacientes asintomáticos pueden infectar igual. Doctor, usted recién nos decía, en el área de la salud se ha tomado muchas precauciones, entre ellas el lavado de manos, se le ha recomendado mucho a la gente también, pero cuando no se puede estar lavándose las manos, la posibilidad de desinfectantes, alcohol gel, es también una buena alternativa. Ahora, ¿aquellas soluciones que tengan un 60% o menos de alcohol son efectivas? Cuando las soluciones tienen menos de ese porcentaje de alcohol, la efectividad empieza a reducir. No se trata de un todo o nada. Hay cierta gradualidad y probablemente lo mejor siempre va a ser usar las soluciones que están recomendadas. Ahora, lo ideal y el estándar siempre es el lavado de manos. El alcohol gel debiéramos usarlo, idealmente cuando no tenemos acceso a un lavado de manos, porque además el alcohol gel, después de unas cuantas veces de usarse, empieza a perder efectividad también, por algo muy simple. Uno empieza a acumular residuos
del mismo gel del alcohol, suciedad, materia orgánica, y eso empieza a inhibir el efecto del alcohol gel si es que yo lo uso una y otra vez. Por lo tanto, el alcohol gel es una muy buena medida, pero apenas yo pueda acceder a un lavado de manos, debiera intentar lavarme las manos, porque ese es el estándar. Ahora, hay mucha gente que circula por las calles usando guantes con una falsa sensación tal vez de tranquilidad. Yo a esas personas lo que les plantearía es que el uso de guantes no cambia absolutamente nada el riesgo de contagio respecto a estar con las manos descubiertas, porque el coronavirus se va a contagiar en las manos si es que yo toco superficies o caen gotitas de coronavirus en las manos. Y eso va a ocurrir tanto en las manos desocupadas como manos con guantes. Claro. El creer que el guante es una barrera es un error, porque yo me estoy protegiendo de la entrada del virus por mis manos. Si yo con un guante contaminado me toco la mano, la cara, los ojos, la nariz, me voy a contagiar igual. Por lo tanto, el uso de guantes debiera venir acompañado por la precaución de estar retirándolos cada vez que yo considero que se contaminaron, hacer un buen lavado de manos y si de verdad necesito y está justificado usar guantes, usarlos. Pero la verdad es que la mejor estrategia siempre es un lavado de manos frecuente, y eso es mucho mejor que el uso de guantes. Doctor, vamos de inmediato a las preguntas que nos ha mandado la gente. Hay mucha curiosidad por respuestas. A ver, Jesús nos dice, si una familia respeta todos los protocolos y sale solo para lo necesario, ¿puede contagiarse el virus? ¿Se contrae solo en contacto directo? Solo en contacto, dice él, pero directo. Sí, mira, siempre que uno se acerca al contacto con otras personas, el riesgo de contagio existe. Es por eso que uno intenta reducir ese riesgo de contagio, y para eso, punto uno, salir la menor cantidad de veces posible para tener el menor contacto con otras personas. Hoy en día hay que considerar que toda persona que tengo al frente potencialmente podría estar contagiándome con coronavirus. En segundo lugar, debo tener alguna barrera, y en ese sentido las mascarillas y ojalá alguna protección ocular bloquean justamente ojos, nariz y boca, que son el mecanismo a través del cual yo me podría contaminar. Y en tercer lugar, si yo salí y vuelvo a mi casa, debo tener la precaución de retirarme aquellas medidas que pudieron haber estado contaminadas. Hay que imaginar que el contagio pudiera ser como que otras personas me rociaran de pintura, y tengo que hacerme una idea imaginaria de cuánta pintura pudo haber quedado rociado sobre mi mascarilla, etcétera. De modo que si me la retiro, no la debo tocar por enfrente, porque si no, mis manos van a quedar contaminadas con coronavirus. Voy a eliminar la mascarilla y cuando con mis manos me toque la nariz o boca, me voy a contagiar igual. Por lo tanto, al llegar a la casa también, buen lavado de manos, buena higiene. Doctor Guerra, muchísimas gracias. Qué buen ejemplo el de la pintura, sobre todo cuando hemos visto en redes. Daniel Silva lo presentaba la otra vez en 24 Horas Central, este video que hicieron en Japón respecto de cómo en un buffet varias personas, una persona se echaba una crema que solamente se podía ver con la luz apagada, tocaba ciertas cosas, después se apagaba la luz y se veía la cantidad de contaminación que había quedado. Así es que también a tener mucha conciencia al respecto. Muy buen ejemplo. Muchísimas gracias. ¿De qué, Carolina? Un placer. Que esté muy bien. Hasta luego. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias también por haber participado con nosotros. Esperamos haber podido responder a sus consultas y preguntas. Recuerde siempre, en 24horas.cl puede encontrar más información respecto de este virus. Ahí va a poder enterarse también, por ejemplo, de los hipertensos, que es 1 de cada 4 adultos chilenos mayores de 15 años padece esta patología, y que junto a la diabetes y la obesidad aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad del coronavirus de manera grave. Todo eso y muchísimo más puede encontrar en 24horas.cl. Hasta acá esta edición del Especialista Responde. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.